Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y desenvolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en su pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarle que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes 1 de septiembre 2025. Un fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos, que la paz de Dios habite en cada hogar, en cada familia. Vamos a pedir a la Virgen María que interceda por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades materiales, espirituales, por las familias, para que haya paz, para que cesen las guerras, las violencias, por la unidad en la familia. Vamos a pedir a la Virgen María que interceda por todos los enfermos que nos escuchan y digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, la primera lectura de hoy está tomada de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. El salmo que leemos hoy es el Salmo 95. Y el evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. En este evangelio, Jesús entra a la sinagoga, como era su costumbre, los sábados. Recuérdense que Jesús era judío. Y se puso en pie para hacer la lectura. Y aquí le entregan lo del profeta Isaías.
el Espíritu del Señor está sobre mí. Y qué bueno es cuando el Espíritu Santo moldea nuestra vida. No caminar sin el auspicio del Espíritu Santo. Qué maravilloso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Día a día, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a inducir a hacer el bien. El Espíritu Santo siempre nos va a inducir a hablar con la verdad. Siempre el Espíritu Santo va a activar nuestra vida para Cristo. El Espíritu Santo. Y siempre nos va a motivar a hacer el bien. El Espíritu Santo. Y me ha enviado, dice, hablando del profeta Isaías, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente vive bajo el pecado y no tienen la libertad? Y cuando nosotros vivimos bajo el pecado, no estamos sujetos a la gracia de Dios, porque está nuestra vida en pecado. No hay pureza. Por eso siempre debemos pedir a la Virgen María que interceda para que nos dé pureza, como ella fue pura en nuestra vida. Un corazón puro. Y esta libertad, recuérdense que hay mucha gente que confunde la libertad con el libertinaje. El libertinaje actual de una manera inapropiada, porque yo soy libre. Según la teoría, yo soy libre. No, usted es un libertino, no libre. La libertad tiene que inducirnos a nosotros a actuar libres, pero que nuestra libertad no sea bajo el libertinaje. No, yo hago lo que yo quiera. Usted es un esclavo del libertinaje y le da paso al pecado. Y el año de gracia del Señor no se refiere a como a un periodo como el año que tiene 12 años, sino a una época que sería proclamada, que era la era mesiánica. Y esto se cumple aproximadamente cada 50 años. Entonces, los esclavos eran liberados de las deudas eran canceladas y las propiedades ancestrales eran devueltas en aquel entonces. Por eso el año de gracia. Por eso el profeta Isaías proclamó la liberación del pecado y todas las consecuencias. El Papa Juan Pablo II decía que el pecado era escalonado. Hay veces que usted va cometiendo un acto pequeño, pequeñito, es un acto pequeño, y después ese acto pequeño
va a inducirlo a hacer otras cosas más. Por eso el pecado va escalonado. O sea, imagínese una escalera, va de escalón en escalón, porque usted va poco a poco, porque ustedes saben que la teoría de hoy en día que no es nada, entonces lo que parece simple puede convertirse en algo grande, y cuando viene a ver usted, pero ¿por qué me sucedió? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? Entonces cuando viene a ver usted comete. Igual que una persona que robe, una persona que roba comienza siempre por cositas pequeñas. Una persona que roba comienza por algo pequeño y algo simple. Va a una casa de visita, son familia, o sea, son amigos, llega a la casa y dice, bueno, déjame llevarme esta cosa pequeñita, ellos no se van a dar cuenta de esas cositas pequeñitas, y usted se lo lleva. Usted es un ladrón, tal vez no un ladrón de alta envergadura, pero usted es un ladrón, porque usted ha llevado, aunque sea una cosa pequeña, de que no es nada, no es nadita, no es nada. Pero después va a ocurrir que usted dice, no, yo quiero algo más grande, yo quiero más, yo quiero esto, yo quiero, veo esto, veo el otro, y ya usted comienza a comenzar por cosas grandes. Entonces ya es un pecado, por más pequeño que sea, porque usted transgrede un mandamiento que no robará. Usted lo transgrede, no robará. Y ya después, este pecado va escalonándose, porque después usted quiere, después que usted comenzó con un acto pequeño, pequeño acto, no, eso no es nada. Pero después ocurre que usted mata, ¿sí? Mata. ¿Por qué? Porque quiere dinero. Ya entonces usted comenzó con un pecado en primer lugar, que fue el no robarás, y después viene el otro, no matarás. Entonces el Papa Juan Pablo II decía que el pecado va escalonado por eso mismo, porque ya usted va de pecado en pecado, fíjense, de pecado en pecado. Igual que la violencia. La violencia engendra más violencia. El pecado engendra más cosas propiamente del pecado. Entonces Jesús viene a liberar a esos cautivos y viene a liberarnos a nosotros. Estamos bajo el cautiverio del pecado. Y el pecado no nos deja caminar en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Y día a día debemos pedirle a Dios que nos ayude a caminar en la gracia. Somos pecadores desde el vientre materno de nuestra madre, lo dice la Biblia, que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Somos pecadores desde el vientre materno de nuestra madre. Somos pecadores, tú y yo. No somos santos, ahora aspiramos a la santidad. Pero somos pecadores desde el vientre materno de nuestra madre. Ahora, ¿qué debemos pedirle a Dios? Que nos dé la gracia, que nos otorgue el camino perfecto. Dice el Señor aquí, pero Jesús se abrió paso entre ellos porque lo querían, imagínense, palabras fuertes, y lo querían dar tensión de despeñarlo, de tirarlo por un precipicio, quién sabe, lo que querían ellos, porque son palabras fuertes. Yo le hablaba los otros días de Juan Bautista, que Juan Bautista lo decapitaron porque él decía que no era lícito que
Herodes tuviera la mujer de su hermano, que era Filipo. Entonces no era que tenía a Herodías, que no era lícito. Entonces, ¿qué sucede con Juan Bautista? Que lo decapitaron. O sea, la palabra fuerte, nunca podemos tener miedo de decir las palabras fuertes. Muchas personas pueden catalogar a una persona con que es una persona incómoda, pero es porque dice la verdad, porque habla con la verdad. Es incómoda, cae mal, porque habla con la verdad. Pero ahí es que tenemos que, en realidad, poner la palabra encima de la mesa. Yo te voy a hablar con la palabra de Dios, no con la palabra mía, con la palabra de Dios. Yo te voy a hablar. Y lo que ella diga, eso es lo que vamos a tomar, tú y yo. No palabras humanas, no palabras humanas, no, lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, porque hablaba fuerte, caía incómodo. Y es así, muchas veces va a suceder eso. Entonces, Jesús siguió su camino. Siguió el camino que le correspondía. Entonces, queridos hermanos, en primer lugar, tenemos que pedirle a Dios que nos libre de ser cautivo. ¿Pero cautivo en qué? En el pecado. Que nos libre. Que nos ayude a caminar en la gracia. Que nos ayude a caminar en la gracia. No necesitamos caminar en la gracia de Dios. A dejarnos llevar de cosas. Y a veces, déjeme decirle algo, queridos hermanos, a veces usamos de que somos cristianos y hacemos pequeñitas cosas que no es nada. A veces usted, como cristiano, baila, que no es malo bailar, baila en una fiesta, pero usted baila indecentemente. No es nada, no es nada. Y ahí va produciéndose más pecado, porque imagínense, un deleite de lo mundano. Y después, entonces, viene, me hace falta un poco de alcohol, y cuando viene a ver usted está en otro mundo horripilante, porque va, como dice Juan Pablo II, de escalón en escalón. Y así va el pecado, de escalón en escalón. Sí, queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios que en este día Él nos libre de estar en ese cautiverio del pecado, que nos dé la libertad. La libertad. No el libertinaje, porque Jesús no va a dar libertinaje, haz lo que tú quieres, no. Hay que caminar bajo la libertad. El libertinaje no, yo hago esto porque me da la gana y yo hago esto. Pues yo soy libre. No, usted no es libre, usted es libre, usted es cautivo de eso, usted no es libre. La libertad es saber hacia dónde yo voy y qué yo estoy haciendo en el momento, discernir lo que yo estoy haciendo en el momento, está bien, está mal, tengo que aprender a discernir. Yo siempre digo que uno tiene que aprender a discernir, no, pero eso no está bien, eso no está bien, eso está mal, entonces uno tiene que aprender a tener el discernimiento. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, que tengan un excelente comienzo de semana y que la paz de Dios habite en cada hogar. Un fuerte abrazo a todos ustedes.